Las palabras. Las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las une caprichosamente la mano de un autor que decide que Érase una vez va antes que una princesa en un reino muy lejano, que pese a las adversidades tendrá un glorioso futuro. Coge aire. Las palabras son símbolos, imágenes, pero también son sueños, tus sueños, mis sueños, los sueños de un desconocido. Me gusta soñar, me gustan las palabras, dejarme llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Las palabras causan alegrías, tristeza, risas y lágrimas. Nos hacen viajar, nos hacen dudar. ¿Conseguirá escapar? ¿Volverán a encontrarse? ¿Lo logrará? ¿Tendrá un final feliz? La curiosidad nos deja absortos en la lectura y la intriga se apodera de nosotros. No puedes parar de leer, imposible. Deseas saber cómo acaba la historia, pero al mismo tiempo no quieres que termine nunca. Alguien llama a tu puerta. Vuelves a la realidad. ¿Quién será? ¿Por qué me arranca de mi historia? Vences a la intensa atracción que te une al libro como un imán. Tus pies avanzan hacia la puerta, pero tu mente sigue cautivada por el relato. 3 pasos. 1, 2, 3. Abres la puerta. Sonríes. Lo siento, se equivoca. No puedes esperar más. Te abalanzas sobre el libro como un depredador. ¿Qué va a pasar? Lo abres. Y ante ti, más de 354 páginas de suspiros. 250.000 frases que hacen que tu corazón lata más rápido. Palabras que resuenan en tu cabeza. Me gusta la intriga. Me gusta emocionarme. Me gusta el suspense. Me gusta dudar. Me gusta imaginar. Me gusta... Sí, me gusta leer. Érase una vez la nueva página web de Random House Mondadori. Ya no es una historia, es de verdad. Y es para ti, para los autores, para los lectores. Bienvenidos, pasen y lean. En el vídeo de hoy no quería centrarme tanto en lo que son los primeros lectores, porque ya sabéis que la clave ahí para que se enamoren de la lectura es ir poquito a poco, no correr y no agobiarse. ¿Qué más da si ya leen sus compañeros o si ya leía a esa edad su hermano o su primo? Y también la clave es enseñarles el mundo que se abre con la lectura, que de repente puedan leer el cartel del metro, que de repente puedan leer el periódico. Si le enseñáis la cantidad de puertas que se abren sabiendo leer, estoy segura de que ellos van a ir teniendo el interés. Me quería centrar más bien en qué pasa si vuestro hijo o hija ya lee, si ya está en tercero, cuarto, quinto de primaria, pero nunca coge libros. Me diréis, claro, es que yo leo mucho, tengo la casa llena de libros. Es la clave eso, es lo principal. Y sé qué pasa, que a lo mejor somos muy lectores, que a lo mejor tenemos libros en casa y sin embargo nuestros hijos no leen. Pero realmente estáis cogiendo esos libros. Aún la generación que crecimos con muchos libros y fuimos muy lectores, estamos cayendo en leer menos. Cada vez tiramos más del iPad, cada vez tiramos más del ordenador por la noche. Es crucial que os vean enamorados del papel, que os vean enamorados de los libros. Están muy bien los libros electrónicos, pero yo creo que de vez en cuando que vean que disfrutáis de estar ahí con vuestra taza de té y voltando páginas, les puede un poco entrar la gana por emulación, ¿no? Entonces, eso desde luego fundamental. Una casa de lectores es más fácil que crezca una nueva generación de lectores. Que ya leéis, que ya tenéis la casa llena de libros, que ya estáis siempre entre páginas y entre lecturas y sigue sin enamorarse. Puede ser una cuestión de formato.
A veces para ciertos niños estos libros muy de todas las páginas en blanco, todas las líneas negras, páginas y páginas y páginas que parece que no llegan nunca al fin, les resultan muy tediosos, les resultan muy monótonos, sobre todo después de una jornada de cole donde han visto libros de texto así. Y la clave puede estar en cambiar el formato. Introducir libros de poesía, libros de teatro, mangas, por ejemplo, estos del profesor Layton, mi hija es muy fan. Ya el hecho a lo mejor de que se lean al revés o de que de vez en cuando haya cómics. Los cómics son una entrada fantástica. Los cómics hoy en día tienen un nivel y un cuidado de la literatura que es a veces muy superior a ciertas colecciones de libros que van de moda. Cómics como los de Hilda, cómics como los de los Moomin, son libros fantásticos y que pueden ser un acceso más lúdico y muy diferente al cole, que hace que el niño separe lo que es la lectura de lo que es la academia y lo que es el estudiar. Los libros con solapas, pues lo mismo, ¿no? Son libros que de vez en cuando a un niño más activo, a un niño más táctil, les hace parar, tocar, ¿no? Y hay esas pausas que les pueden ayudar a salir de esa monotonía. Y cuando acaban un libro, un cómic de un cierto grosor, se crea en ellos esa satisfacción que se crea cuando ya van leyendo libros más grandes, ¿no? He sido capaz de leerme un libro de 50, de 60 páginas, luego a lo mejor es un cómic y si te pones a juntar las líneas no daría ni para 10, pero nos sirve, ¿no? Nos sirve ese incentivo, nos sirve ese subidón que provoca. Que de vez en cuando podáis alternar el momento de la noche de leer con libros que incluso ni siquiera tienen palabras, como libros como este que hemos disfrutado esta semana. Me ha parecido un librón, La Gran Travesía. Es un libro con una lupa donde todo lo que hay aparentemente no está ahí. Por ejemplo, aquí tenéis una montaña, está rojo, no se ve, pero con la lupa pues vais descubriendo mundos maravillosos. Está lleno de detalles, hemos pasado un montón de tiempo viendo cada cosita, inventando historias. Enamorar a los niños de las historias es una manera de enamorar en la lectura. Y ya por último, las colecciones. Ya sabéis que cuando hay algo que ocupa más de un volumen, te incentiva a correr más. A todos nos ha pasado que nos hemos sentado a ver un episodio de una serie y hemos acabado viendo 3 o 4. Con los libros pasa igual. Estoy segura de que todos tenéis una colección en la infancia que recordáis con gran cariño, que es los libros de Enid Blyton o los libros de los Hollister. Ahora hay colecciones maravillosas. Mis hijas adoran La Lechuza Detective, adoran los libros del Colegio de los Animales, adoran los libros de Enid Blyton, los Hollister. Ahora también está la mayor con los libros de mi infancia. Es una manera de acelerar, es una manera de que vean que acabando uno hay otro y otro y la historia no acaba nunca y se enamoran. Los personajes suelen tener más densidad porque lógicamente por cada volumen suceden más cosas y eso apasiona más. Ahí tenéis el ejemplo de Harry Potter. Y en la colección nos es más fácil unir la pasión. Ya sabéis, esto me lo habéis oído en un montón de vídeos. Es importantísimo unir la pasión que en ese momento tiene tu hijo por el espacio, por los detectives, por las aventuras, con el libro que encontráis, ¿no? Porque va a haber mucha más empatía con los personajes o con la trama y les va a ser mucho más fácil enamorarse. Y ya por último, que escojan ellos. Sé que a veces tienen libros de lectura en el cole que tienen que leer, pero está muy bien que de vez en cuando puedan ir a la librería y escoger ellos. A veces nos frustramos porque escogen uno que a lo mejor es por debajo del nivel de lectura que tendrían que tener. ¿Qué más da? Lo que nos interesa, repito, es que se enamoren del objeto en sí, que se enamoren del momento lectura versus el momento iPad o el momento PlayStation y que a lo mejor también probéis a escribir un libro con ellos. Este es el último tip que os quería dar, que puedan ponerse ellos a inventar historias. A veces puede hacer que quieran leer más porque van a ver cómo lo hizo esta escritora, cómo se hacen los libros de detectives, cómo se hacen los libros de piratas. Pues mira, vamos a leer este para que así tú sepas qué suele pasar cuando hay un abordaje o cuando sucede lo que sea, ¿no? En el escribir ya sabéis que los grandes escritores son también siempre los mejores lectores. Hola niños, ¿cómo están? En el capítulo de hoy veremos la historia de la literatura infantil y juvenil. Para esto debemos regresar muchísimos años, en la era de la Edad Media y el Renacimiento. En esta época, los libros para niños eran muy escasos. Además, solo unos cuantos podían tener acceso a ellos. Estos libros no eran más que abecedarios, silabarios y catones, o sea,
Textos sencillos para aprender a leer, los cuales tenían como propósito enseñar a los pequeños lecciones morales. Unos años más adelante, tras la invención de la imprenta, los libros se vendían como pan caliente, y los textos infantiles no fueron la excepción. ¿Me creerán ustedes que muchas de estas historias ya las han escuchado? Tenemos aquí La Cenicienta, El gato con botas, Caperucita Roja, Pulgarcita, entre otros. Seguimos dando pasos de gigante en el tiempo, y las historias que escribían los pequeños fueron adquiriendo temáticas diferentes. Viajes, mundos nuevos, barcos, gigantes, pueblos con gente diminuta. Las historias que se escribieron pensando en los adultos fueron ganando terreno en el campo de los pequeños. Los viajes de Gulliver, Robinson Crusoe, las narraciones de Julio Verne y muchísimas historias más figuran. En los primeros años del siglo XIX, inicia el siglo de oro de la literatura infantil y juvenil. La fantasía se hizo presente con los cuentos de los hermanos Grimm, La Bella Durmiente, Blancanieves, La Sirenita, El Patito Feo, entre otros. En el siglo XX se reconoce oficialmente la literatura infantil y juvenil, y las historias para niños se vuelven más elaboradas al adentrarse en los intereses de los pequeños. Peter Pan, Mary Poppins, Charlie la fábrica de chocolates son algunas de las historias más reconocidas. Muy bien, espero se interesen por conocer más acerca de la literatura infantil y juvenil, y deseamos les haya gustado el capítulo de hoy. ¡Hasta la próxima! Cuando el Principito mostraba esta imagen a los adultos, ellos solamente veían un sombrero. Pero el Principito veía mucho más que eso. Veía una boa que digería un elefante. Ahora, si yo les muestro esta imagen y les pregunto, ¿qué ven? Muchos probablemente dirán que es una biblioteca, un conjunto de libros, estantes con muchos cuentos. Pero en mi biblioteca yo veo mucho más que eso. Yo veo un portal a un mundo lleno de aventuras, un pasaporte a un lugar lleno de magia. A mí me fascinan los libros. Cuando los leo, siento que me transporto a otra dimensión. Al leer Harry Potter, siento que soy yo el que está peleando contra Lord Voldemort. Y eso es una sensación increíble. Pero lamentablemente no es así para todos los niños y no todos pueden apreciar la magia de la lectura. En la ciudad donde vivimos, Córdoba capital, hay comunidades con pocos recursos, donde los padres o no saben leer, o no terminaron sus estudios, o no tienen libros en sus viviendas. Y me pregunté si esa era una razón por la que algunos chicos no pueden apreciar la magia de los libros. A través de mi tía, me contacté con el Jardín de Infantes Rincón de Sueños, de una escuela municipal llamada Mutualismo Argentino, donde asisten los niños que viven en la villa, el Nylon y el Pueblito, dos asentamientos urbanos marginales. Hice una simple encuesta para conocer cuánto leían las familias de Salita de 4 y los resultados mostraron que hay una relación entre el nivel de educación de los padres, la presencia de libros en la casa y el hábito de la lectura. Por ejemplo, de las 18 madres, ninguna terminó la secundaria, 8 terminaron la primaria, 7 no la terminaron e incluso hay 3 madres que no saben ni leer ni escribir. Otro dato interesante, de los 18 niños, solo 6 tienen libros en sus casas y a ellos le han leído alguna vez. Y el resto, el 67% de la clase, no tienen libros ni les leen cuentos en sus hogares. Estos datos son muy similares a los relevados para todo el país por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina.
Según este estudio, el 49% de los niños que viven en urbanizaciones informales no suelen compartir cuentos en familia. Entonces, ¿cómo contagiar la magia de la lectura a aquellos niños que no tienen libros en sus hogares? ¿Cómo? A través de niños que lean a otros niños y así producir un efecto de contagio. Algunos chicos, como mis compañeros de colegio, están en un contacto frecuente con la literatura. ¿Por qué no contagiar esa magia a aquellos niños que solo se contactan con la literatura a través de la escuela y su maestra de jardín? Por eso decidí empezar con el hechizo. Fui al jardín Rincón de Sueños a contar un cuento en el que una bruja le hacía lugar en su escoba a seres muy diversos. Y cuando la bruja estuvo en problemas, ellos la ayudaron. Una historia de solidaridad y compañerismo. Después realizamos actividades en las que cada uno decoraba su sombrero de brujo y varitas. Los chicos estaban tan felices luciendo sus sombreros de brujo. Me di cuenta de que mi idea estaba funcionando cuando muchos, después de estas actividades, se pusieron a hojear el cuento y pedían más. El hechizo funcionó, pero para contagiar necesitaba más gente. Entonces, ideé un sistema de padrinos y ahijados en la lectura, que involucraron a mis compañeros de mi colegio Mark Twain y los niños de Salita de 4. Esta vez, ellos nos visitaron a nosotros. A cada uno le asigné uno de mis compañeros como padrino o madrina y compartieron juntos abrazos, libros y una mañana inolvidable lleno de la magia de la lectura. En base a otro cuento que leí, padrinos y ahijados realizaron actividades que involucraron repetición, juego de palabras y movimiento físico. También realizamos un dibujo en pareja en base al cuento. Después compartimos una merienda y cada padrino le regaló un libro a su ahijado y lo leyeron juntos. Cuando llegó el momento de despedirse, lo hicimos con un gran abrazo, pero seguimos en contacto. Los niños le mandaron a sus padrinos dibujos en el que volcaron la magia que ellos crearon en los más pequeños, generando grandes sonrisas, brazos abiertos y todo esto a través de un libro. Este proyecto sigue expandiéndose con la idea de continuar la comunicación entre padrinos y ahijados a través de cartas y libros y programando nuevas visitas que incluyan a nuevos voluntarios. Niños que lean a otros niños. Padrinos y ahijados en la lectura. Puentes que se tienden entre dos comunidades. Lo que comenzó con una necesidad de transmitir la mágica sensación que a mí me produce la lectura, se pudo hacer realidad gracias a todos los que colaboraron conmigo en este sueño. Y esta magia se fue contagiando y contagiando y contagiando. Por eso estoy aquí, contándoles mi experiencia, para ver si el contagio continúa, para que la magia de la lectura siga hechizando a los niños de la mano de otros niños. Muchas gracias. ¿Qué ha cambiado en mí desde que empecé a leer? Todo inició el día en que aprendí qué significa la palabra léxico. Ese día fui de mi casa a la biblioteca y tomé un libro el cual se llamaba María la Soñadora. Ese libro se trataba de una nena, María, de que quería ser grande, pero para ser grande tenía que tener un léxico mejor.
Entonces yo me preguntaba, ¿qué era el léxico? ¿Era un animal o era una cosa? Entonces vine y tomé un diccionario. Y léxico significa cuando uno hace el uso de las palabras correctas para expresarse. Desde ese momento uso esa palabra. ¿Por qué? Porque tengo un léxico mejor. Otros de los beneficios que trae la lectura es de que antes, cuando yo no leía y pasaba a exponer frente a mis compañeros, me temblaban los pies, las manos y no paraba de sudar. Ahora que ya leo, no me tiemblan ni los pies ni las manos y ya no sudo. Cuando lees, te das cuenta de que no tienes los 5 sentidos que te enseñas, sino que tienes más, así como la imaginación, la sensación y las emociones. Eso lo puedes encontrar en los libros, porque primero puedes llorar por la muerte de un personaje e inmediatamente puedes reírte de la emoción porque los personajes consiguieron lo que querían. Después puedes enamorarte de un hermoso libro que te contaron. Tú sabes, así es como sucede. Todo lector cambia de géneros favoritos, así como yo. Yo primero empecé a leer libros de princesas y de príncipes, que con una varita mágica lo cambiaban todo y que siempre tenían un final feliz. De ahí me cambié a los libros de aventura, en donde lo que sea, porque un mono se transformaba en hombre. De ahí me di cuenta que la vida tiene obstáculos por recorrer y los tenemos que cruzar. Y me fui a los libros de la realidad, donde personas hacen proyectos para ayudar a otras personas que tienen escasos recursos. Y así es como sucede mi lectura. Porque si me aburro de esos libros, me paso a los de princesa, y después a los de aventura, y después a los de la realidad. Y así es como yo leo mis libros. Yo antes, cuando iba a la biblioteca, miraba a los jóvenes lectores que leían libros de 700 a 800 páginas, mientras yo solo leía de 20. Entonces me fijé una meta a llegar a ese nivel y ahora la estoy cumpliendo. Yo antes, cuando no leía, mi mundo era pequeño y mis pensamientos eran pequeños. Y siempre decía, voy a estudiar, graduarme de maestra, y ahí quedaba todo. Ahora que ya leo, mi mundo es más grande y mis pensamientos son más grandes, y ahora yo digo, voy a estudiar, me voy a preparar, me voy a graduar de la universidad. Ahora mis sueños ya no son meras quimeras. Meras quimeras, ¿lo ven? Mi léxico ha crecido. Así es como me quiero trazar mis propias metas. Y le quiero decir una frase que nunca tienen que olvidar. Hogar que no tiene libros es cuerpo que no tiene alma. Gracias.
Había una vez una niña que con voz muy fuerte gritó: «Señoras y señores, les presentamos un nuevo peinado para sus abuelitas». No es ningún peinado como chongos o rizos, es un peinado que los dejará estupefactos, ya que no tienen por qué jalarse de las greñas y por culpa de ellas llegar tarde a cosas muy importantes. A continuación verán nuestro peinado del desfile de modas de esta temporada, que inició el miércoles 30 de junio en la casa de la familia Cermeño Piñera, y una abuelita llamada María Luisa desfiló el peinado, la cabeza sin un solo pelo. Sin un solo pelo, ¿lo pueden creer? Háganlo. Y si su cabeza no les gusta, se pueden plantar florecitas, solo que tienen que tener cuidado para que las larvas no se reproduzcan porque no quieren tener gusanos en la cabeza. Les recomiendo este peinado en estas vacaciones tan calurosas. Anímense y sientan la brisa en su cabeza. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Esta es una historia que yo escribí a la edad de 6 años y a la edad de 7 a la editorial Alfaguara Infantil tiene acceso al texto, le gusta mucho y decide publicarlo en el año de 1998. Ahora les quiero contar la historia detrás de la historia. Esa abuelita que sale en ese cuento no es cualquier abuelita, no crean, es mi abuelita. Mi abuelita, que era una mujer maravillosa, bailábamos, cantábamos y además lo más importante es que me pagaba 10 pesos por cada historia que yo escribiera. Entonces, lo que sucede en este cuento es real. Mi abuelita ideó esta manera de este desfile para decirme que estaba enferma de cáncer. Esta fue la manera en que esta maravillosa mujer encontró de manera creativa, de manera alegre, comunicarle este mensaje a su nietecita, que yo quiero pensar que era su nieta favorita. Mi abuela me inspiró a pensar que sin importar qué tan difícil es una situación, qué tan dura puede ser la vida, siempre hay una manera valiente, creativa, positiva de hacer frente a los conflictos que se nos van presentando en nuestra vida. Y eso es lo que quiero venirles a transmitir a ustedes. Aquí está la presentación del libro, ahí está mi abuelita, aquí se ve un poco la foto más de cerca en la presentación del libro. Este cuento, mi abuela pues finalmente murió de cáncer, pero está aquí con nosotros el día de hoy, está aquí conmigo y sigue inspirándome a hacer todos los días lo que hago. Y el libro, las personas me han contado, oye, es que sabes que tengo un familiar que tenía cáncer, un niño, no sabía cómo decirle. Y les digo, usen ese cuento porque mi abuela lo que hizo en este momento es que se dio cuenta de que yo era una niña, pero no porque los niños sean niños no nos damos cuenta. Los niños se dan cuenta de lo que pasa y es importante que se tomen en serio y que busquemos una manera de explicarles qué es lo que pasa a su alrededor. Mi abuela me sigue inspirando hasta el día de hoy y el día de hoy yo soy psicóloga y trabajo con niños. En terapia, en las intervenciones terapéuticas, me he dado cuenta que una y otra vez, cuando utilizo los cuentos con los niños, funcionan de manera maravillosa una y otra vez. Entonces yo me pregunto, ya como en la parte más teórica, ¿para qué sirven los cuentos? Bueno, primero los cuentos con los niños sirven para resolver conflictos existenciales y miedos. También para otorgar sentido y esperanza a la vida del niño. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un niño pequeño que vive una situación difícil, no entiende qué es lo que le está pasando, no entiende su alrededor y tampoco tiene las palabras para expresar lo que siente. No las tiene porque conoce 100 palabras, 200 palabras, no sabe qué es lo que siente.
Entonces, cuando nos acercamos y le decimos, había una vez una historia, una princesa, entonces el niño puede poner en esa historia sus emociones. El niño se identifica con el personaje principal de la historia, al que a veces le va muy mal, que en algún momento del cuento pensamos que el malo ya lo va a acabar, que es tal vez la situación en la que está, pero finalmente supera esta situación y todos nos quedamos con esto que, aunque no seamos niños, nos hace sentir muy tranquilos, que es el y vivieron felices para siempre. Entonces, el cuento es la manera para que el niño se exprese y tenga el y vivieron felices para siempre. Les quiero platicar de un caso en el que estuve trabajando asesorada por la maestra Margarita Viñas para contarles cómo es esta situación. A mi consultorio llega una niña migrante que vive una situación que es muy común en la región de Tijuana. Ella vive al sur del país, sus papás la tienen que, por motivos económicos, dejarla allá cuando es chiquita y ella se viene para acá. No, perdón, los papás se vienen para acá y ella se queda allá. Entonces, cuando la niña tiene 9 años, los papás ya se la pueden traer, ya tienen manera de traérsela para acá. Pero la niña viene en una situación en la que está conociendo a sus papás a los 9 años, no sabe quiénes eran, viene en una crisis profunda, una crisis existencial, una crisis de un profundo sentimiento de abandono, de quiénes son estas personas, por qué yo no entiendo lo del dinero. Entonces, dentro del proceso de terapia utilicé diferentes cuentos, rapport, empatía, arte terapia, pero un cuento muy particular y que me sirvió en esta ocasión es el cuento de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm. No sé si ustedes conozcan el cuento de Hansel y Gretel, si alguna vez se los contaron de chiquitos. Bueno, es la historia, brevemente, es la historia de unos niños que sus papás los tienen que dejar en el bosque, dejan migajitas por el piso, pero los pájaros se las comen. Sus papás los dejan porque no los pueden cuidar, porque no tienen dinero. Una bruja los atrapa, los quiere engordar para comérselos y al final ellos, por ser muy valientes, salen. Entonces, al finalizar el proceso de terapia, al finalizar, traigo la historia, aquí la escribí. Está ya, pero como no la alcanzo a leer, la anoté acá. Al finalizar el proceso de terapia, cuando ella ya estaba mejor, ella escribe, le digo, Estela, estoy usando un nombre falso para guardar la confidencialidad del paciente, pero escribe esta historia. Era una niña muy especial. Le encantaba leer y dibujar. Su familia no la quería. Entonces la secuestró una bruja y se la quería comer. Pero sus papás se dieron cuenta que cometieron un error. Entonces la buscaron y la encontraron. Esperaron a que la bruja se fuera y se fue. Entonces la rescataron y vivieron felices para siempre. Fin. Esta es la nueva interpretación que la niña le da a su historia. Los quiero dejar con un mensaje muy sencillo. Un niño, una situación difícil, un cuento y una lectura generosa puede hacer la diferencia en su vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. La lectura es el principal instrumento de la educación, pues a través de ella se adquieren casi todos los conceptos que obtenemos durante nuestra vida. Por ello, es importante fomentar dicho hábito. Hoy en día ya no basta solo con enseñarle a leer a un niño, sino que es necesario pensar en estrategias que complementen dicha actividad para que logren encontrar el gusto de tomar un libro. Una de esas estrategias es la lectura en voz alta. Es muy importante, pues la comprensión oral se desarrolla antes de la comprensión lectora. Así, no solo logramos que el niño asocie la lectura con algo placentero, sino que además desarrollamos su capacidad de escucha,
la cual, aunque es adquirida, también debe ser cultivada. Cuando un padre de familia o docente lee en voz alta, se ofrece como modelo de un rol y transmite significado que se deposita en la memoria. Por ello es que dicha actividad mejora nuestro vocabulario, ya que el niño busca imitar dicho rol. Entonces, al contar con un vocabulario más amplio, el niño podrá amplificar su universo de conceptos y conocimientos, y así explorar cada vez más nuevos terrenos en dicho campo. Para desarrollar esta actividad de manera eficiente, se recomiendan los siguientes pasos. 1. Seleccionar los libros considerando los conocimientos previos del lector, la edad y la calidad del contenido. Es importante asegurar que los contenidos sean lo suficientemente interesantes y estimulantes para mantener la atención del niño. 2. Comience leyendo textos cortos que se ajusten a la capacidad de atención del niño. Posteriormente, se puede aumentar gradualmente la extensión de los textos y así aumentar su capacidad de atención. 3. Al leer en voz alta, se debe tomar tiempos. Leer despacio para lograr construir en el niño imágenes mentales de lo que escucha. 4. Module la voz de acuerdo a los personajes y situaciones de las historias. También considera variar el volumen y la entonación. No se olvide que es importante crear suspenso. 5. Puede tener cerca hojas de papel en blanco y lápices, para que el niño escriba o dibuje luego de escuchar la lectura en voz alta si el niño desea hacerlo. 6. Establezca siempre un tiempo habitual para la lectura diaria en voz alta. 7. Finalmente, al finalizar la lectura en voz alta, tómese un tiempo para conversar con los niños y repasar el significado de nuevas palabras, así como asociar el contenido a su vida familiar o social. De esta manera, podemos garantizar el desarrollo de este hábito en los jóvenes y adultos, con el fin de cultivarlo en los niños y niñas. Hola, hoy vamos a hablar de cómo incentivar la lectura en los niños y en los jóvenes, porque les cuento una cosa, la lectura va en vía de extinción. Quiero decir, la lectura extensa, la lectura de una novela, las lecturas que uno hace en Google, las lecturas cortas, esas están muy vigentes. Pero la lectura profunda, de una narrativa agradable, de una novela que uno se disfruta, esa se está acabando. Y está en las manos de los adultos formadores lograr que los niños se vuelvan a interesar. Busquemos libros que sean bien interesantes para ellos, que sean significativos, que les digan algo. Averigüemos cuáles son los intereses de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Les interesa la pintura, les interesa saber la historia de la Segunda Guerra Mundial, tienen un interés especial en los animales. Entonces, compremos un libro de animales porque les gustan los animales. Leamos ese libro juntos. Los invito a eso, papás. Lean con sus hijos. Díganle, vamos a leer. Ustedes saben que una de las mejores cosas para el cerebro es leerle al hijo en voz alta hasta que sea adulto. Y los profesores también deben leer en voz alta, con buena entonación, con emoción, porque en los libros hay muchas emociones que debemos transmitir cuando leemos. Hay que enseñarle a leer a nuestros hijos, hay que darle ese modelo de cómo se lee bien, de cómo se goza, de cómo se pone la imaginación a lo que uno va leyendo, porque cada cual se forma una película diferente de lo que lee. Y hay que modelar. Hay que mostrar con nuestra conducta lectora que leer es rico. Si los hijos lo ven a uno leer todos los días, acuérdense, los niños imitan el 90% de lo que ven, van a leer. Y si uno les cuenta el libro que está leyendo, lo delicioso, lo maravilloso, lo gratificante que es leer, ellos se van a contagiar. Depende de ustedes. Yo creo que nosotros podemos, los adultos formadores, poner la lectura de moda otra vez si queremos, o podemos dejar que siga en vías de extinción. Está en nuestras manos. Esta es la historia de una rana que, como casi todas las ranas, era de color verde. Esta rana se llamaba Juana. Lo que más le gustaba a Juana era ponerse un vestido de color rojo y salir a pasear los domingos por el bosque con un paraguas por si llovía o hacía mucho calor. Un domingo se puso su vestido rojo y su paraguas y salió a caminar muy contento.
Había llovido la noche anterior. No hay nada que le guste más a las ranas que los charcos. Y había charcos por todos lados. ¡Splash, splash! Brincaba la rana. De pronto, junto a un arbusto, vio un animalito chiquito con unas largas orejas, una cola pequeñita, moviendo los bigotes y comiendo zanahoria. Era un conejo. El conejo le dijo: ¿qué rana tan tonta vestida de rojo con un paraguas no parece que vaya a llover? ¿Qué? Dijo la rana. ¿Qué rana tan tonta vestida de rojo con un paraguas que no parece que vaya a llover? Y usted, aparte de orejón, grosero, dijo Juana, ya arreglándose su vestido de color rojo y su paraguas, siguió caminando por el bosque. Y atrás él, conejo, risa que risa, brinca que brinca ella. No le importó. Su paseo de domingo era lo que más le gustaba. Siguió caminando contenta. Les dije que había llovido la noche anterior y que había charcos en el piso. La tierra olía húmedo. Ay, la rana vio unas flores. Se acercó, olió una flor. ¡Buah! Olía horrible. Bueno, no era la flor, es que junto a la flor había un animalito chiquito, peludo, con una raya blanca en la cola que olía muy feo. Era un zorrillo. ¡Ja! ¿Qué rana tan tonta vestida de rojo con un paraguas que no parece que vaya a llover? ¿Qué? Dijo Juana. ¿Qué rana tan tonta vestida de rojo con un paraguas que no parece que vaya a llover? ¡Ja! ¿Y usted aparte? ¡Apestoso! Grosero, dijo Juana, ya arreglándose su vestido de color. Y siguió caminando por él. Pero atrás él. Y el zorrillo, risa que risa, brinca que brinca ella, no le importó. Ay, su paseo de domingo le encantaba. Siguió caminando muy contenta. Les dije que había llovido la noche anterior, que había charcos en el piso, que olía a tierra mojada, y que el cielo estaba azul de las nubes esponjadas. La rana estaba contenta cuando de pronto sintió una mirada intensa a su espalda. Volteó. Ahí estaba, enorme, amarillo, rayas negras, ojos profundos, bigote casi. Era un tigre. ¡Qué rana tan tonta vestida de rojo con un paraguas que no parece que vaya a llover! Ahí no le dijo nada, porque eso sí se lo podía comer. Qué pena que no le guste mi paraguas, señor tigre. Con permiso. Y siguió caminando por él, con su vestido de color. Pero atrás él. Y el tigre se burlaban de ella. A ella sí le importó, porque el tigre la ponía nerviosa. Y siguió caminando. Les dije que había llovido la noche anterior, que había charcos en el piso, la tierra olía húmedo, el cielo era azul, las nubes esponjadas. Pues sí, pero también la presa en lo alto de la montaña estaba así, a punto de reventar. Y sí, reventó. ¡Puh! ¡Splash, splash, splash! Caía el agua. La rana brincó y pensó: uy, soy una rana y sé nadar, pero mi vestido de domingo se va a mojar. Así que volteó el paraguas y, como si fuera un barquito, se subió a navegar. Iba navegando muy contenta cuando de pronto vio que él... Y él... ¡Rarita, bonita! ¡Por favor, ayúdanos! La rana pensó: estos tres se burlaron de mí. Pero, como ella era una rana de buen corazón, se aventó al agua y después se acostó en una piedrita a secar y dejó el barco paraguas para que aquellos se salvaran. Aquellos, como pudieron, llegaron y... se salvaron. Desde ese día, cada vez que la rana Juana se pone su vestido de color y para salir a caminar por él los domingos, tiene 3 amigos que la acompañan. Y colorín colorado, dense un aplauso porque ustedes este cuento lo han contado.